Es que es impresionante, pastor. Lastimosamente las personas y los pastores de la actualidad, por ejemplo, en este caso hablando de ellos, de los universitarios, que también le llaman Jesús solos, y ellos incluso están orgullosos de que le llamen así. O sea, es triste ver que ellos no caen en cuenta de las barbaridades que dicen. Porque imagínense, dicen que Cristo es Dios, cuando la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, la Biblia dice que Dios no es hombre y dice que Dios no es hijo de hombre ni hijo de hombre. ¿Y Cristo qué era? Hombre. Y también era hijo de hombre. O sea, ellos cómo no caen en cuenta que decir que Cristo es Dios es contradecir la misma Biblia. La Biblia dice que Dios no es hombre y Cristo era un hombre. La Biblia dice que Dios no es hijo de hombre y Cristo se le conoce también como el hijo del hombre. Entonces, ¿cómo pueden llegar a tal punto en el que contradicen de manera puntual y exacta la palabra del Señor? No, y de una manera tan peligrosa. Aprovechando que estamos hablando de esa frase que dijo el Señor, aprovecho para decir algo muy interesante, que lo tengan muy en cuenta los unicitarios, los que creen que Jesús es el Padre. Si el Padre fuera el mismo Cristo, en el momento que el Padre abandona ese cuerpo hubiera dejado de hablar. Ese ser hubiera dejado de hablar. Pero vemos que el Padre abandona el cuerpo porque Cristo lo dice: Padre, porque me has abandonado. Eso quiere decir que el Padre lo abandona y el cuerpo sigue hablando. O sea que en ese cuerpo únicamente no estaba el Padre. Ese cuerpo tenía su propio espíritu. No, es que la Biblia lo dice. Y Claro. cuando dice en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Entonces, si el espíritu que tenía era el del Padre, ¿por qué lo va a encomendar? ¿A cuál Padre lo encomendó? Amén. Entonces llevan la doctrina unicitaria a tal extremo en el que hacen que Cristo mienta. Porque entonces Cristo no le entregó el espíritu a nadie, porque es el mismo. Sí, es que no tiene lógica. Esa doctrina no tiene lógica bíblica. Aunque ellos traten de acomodarla y taparla, que por esto y que por aquello, ellos no creen como dice la Escritura, sino como da a entender por ahí en partes que les conviene. Amén. Y el resto lo tapan con algún texto y lo ignoran y están realmente negando al Hijo de Dios, negando su existencia como un santo ser. Hay demasiadas contradicciones si mantenemos esa lógica y esa explicación de que Cristo es el Padre. Y eso es un pecado gravísimo, porque sin Hijo no hay salvación. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer en el Hijo, pero no en el estuche de carne que se puso el Padre, que supuestamente ese es el Hijo, dicen algunos, que eso fue lo que murió en la cruz de Dios, dicen ellos, el cuerpo. No, Dios no murió en la cruz, porque es que alguien le escuché por ahí, hablando ya que nos metemos con este otro tema, y él dice que Dios sí murió en la cruz. Y hasta él bromea y dice: ahora me van a decir hereje porque yo dije que Dios murió en la cruz. Y luego dice: es que lo que murió de Dios fue lo único que podía morir de él, la carne. Que eso fue lo que murió de Dios. O sea, que Dios sí murió en la cruz, que su carne la que tomó de la humanidad. Y resulta que eso es realmente una explicación muy realmente sin solidez. ¿Por qué? Porque entonces Dios sí murió y murió como morimos nosotros. Porque cuando un ser humano, ¿qué es lo que muere? Lo único que puede morir de un ser humano. Claro. La carne. Exacto. El Señor dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, la carne. Que después de muerto el cuerpo nada pueden hacer contra el espíritu. Entonces, si ese pastor lo que dice es que no murió Dios, que Dios sí murió, que murió lo único que podía morir de Dios, que es el cuerpo, entonces hay que decir entonces que Dios sí murió igual que nosotros somos mortales. Entonces Dios también es un mortal según ese pastor. Amén. Entonces eso es muy grave. Amén. Porque la Biblia dice que Dios es inmortal y de nosotros también va a morir lo único que puede morir, que es el cuerpo, Claro. la materia humana, el espíritu no va a morir. Entonces, según ese pastor, Dios sí murió. Justamente, pastor, eso significa que nosotros estamos en el mismo sentir, porque justamente yo llegué a esa misma conclusión hace mucho tiempo, porque yo escuché un argumento muy similar. Decían, otro pastor, es que ellos se contradicen, pero otro pastor universitario escuché que dijo: no, Dios no murió, porque es que la Biblia dice que Dios no puede morir. Entonces ese pastor dice: no, Dios no murió. ¿Quién dijo que Dios murió? Dios no murió, lo que murió fue la carne. Claro. Dicen, Cristo es Dios, pero Dios no murió. ¿Por qué? Porque lo que murió fue la carne. Entonces, Dios es inmortal. Pero ellos lo que no entienden es que nosotros entonces tampoco morimos. Lo que muere es la carne, nosotros no. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y si lo de Dios murió fue la carne y es lo mismo que puede morir de nosotros, ¿qué quiere decir? Que entonces para ellos Dios es un mortal igual que nosotros.
Exacto. Es que ellos lo que ese pastor no entiende es que ¿a qué le llamamos muerte? ¿Qué es la muerte? ¿A qué le llamamos muerte nosotros los seres humanos? Le llamamos muerte a cuando este cuerpo muere y el espíritu sale. Ese suceso en el que este cuerpo muere y nuestro espíritu sale se le llama muerte. Entonces, si Dios vivió el mismo suceso, entonces claro, Dios sí murió. Exacto. Entonces, si Cristo es Dios y pasó lo mismo, murió el cuerpo y Dios salió, entonces sí murió. Sufre el mismo suceso que nosotros llamamos muerte. Entonces, ¿cómo este pastor dice que Dios no murió? Entonces, la Biblia miente porque la Biblia dice que Dios es inmortal. Exacto. La muerte es precisamente este suceso en el que el espíritu abandona el cuerpo. Simplemente eso es la muerte. Claro. Entonces no pueden decir que Dios no murió. Si están diciendo que sufre lo mismo que sufrimos nosotros. Si decimos que Dios es Cristo, estamos diciendo que Dios murió. Porque va a pasar por el mismo proceso que nosotros, abandonar el cuerpo. Claro. Y que entonces el espíritu que había en él era el del Padre. Y entonces, ¿qué espíritu fue el que le encomendó el Hijo al Padre? Cuando le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no dijo mi cuerpo, sino mi espíritu. Amén. Tampoco dijo tu espíritu. En tus manos encomiendo tu espíritu. No, sino mi espíritu. Amén. Porque la Biblia dice que Dios forma el espíritu del hombre dentro de él. Amén. Cuando la persona es engendrada, el Padre le forma su propio espíritu. Amén. Y la Biblia dice que Cristo era en todo semejante a nosotros. En todo. Tenía espíritu, alma y cuerpo. Amén. La Biblia dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y luego dice, bienaventurados todos los que confían en él. Eso es Salmos capítulo 2, versículo 12. Entonces al Hijo hay que honrarlo. Y decir que el Hijo de Dios es solamente un estuche de carne, eso no es una honra. Eso es decir que el Hijo de Dios es un cadáver. Amén. Que no tiene espíritu. Eso es lo que dicen ellos. Y que ese cadáver murió en la cruz. Porque el Padre salió del cuerpo, entonces el cadáver, no, de todas maneras era un cadáver. El Hijo de Dios para ellos siempre ha sido un cadáver poseído por el Padre que se movía ahí.